dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17 al 21 y capítulo 4, verso 1. Filipenses, Pablo a los Filipenses es la primera lectura que se va a proclamar en la misa del día viernes 6 de noviembre del año en curso. El texto dice así: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así firmes en el Señor, amadísimos. Palabra de Dios. Bueno, esto pareciera que estuviéramos, que Pablo estuviera ahorita acá, viviendo todo lo que está viviendo la Iglesia Católica, todo lo que está viviendo el mundo actual, todo lo que estamos experimentando como personas humanas que de pronto queremos salir del anonimato, ¿no?, y de lo ignoto para meternos en las cosas que nos deben interesar. A veces el mundo anda como un poco despistado y está cansado y está agotado, y yo me doy cuenta de eso a veces por las conversaciones que tengo con algunas personas que sé que no tienen mucha cercanía con la iglesia. Entonces pregunto algo, ¿no?, así como para poner temas de conversación mientras esperamos en la fila de un banco o si nos encontramos en algún lugar de la calle y intercambiamos algunas ideas. Entonces yo pregunto simplemente por sondear, ¿no? Pregunto por su familia, cómo van las cosas, y de pronto yo, bueno, ¿qué opinas de esta cosa? ¿De qué, padre? Pues de esto no sabes que lo que está pasando en la iglesia hoy con respecto a la ideología de género, por ejemplo. ¿Ideología de género? Entonces veo que y son personas buenas, pero desconocedoras de toda esta realidad, que si no nos ponemos firmes, hermanos, esto quién sabe a dónde iremos a parar y a dónde nos van a llevar. Y lo están haciendo. Pero tenemos que estar alertas, despiertos y atentos a todos estos acontecimientos que nos traen tristeza, desconcierto y pesar. Pero a pesar de eso, pues estamos en las filas del ejército del Señor y Él nos da el aliento, la fortaleza y la alegría para seguir en este embate, en esta batalla. No nos rendimos, no nos callamos, no nos hundimos, nos mantenemos, porque esto no es nuestro, esto es del Señor. Esta es su iglesia, Él la edificó, Él la lleva, la ilumina, la auspicia, la acompaña por su Santo Espíritu, la ha provisto de muchas cosas para que se sostenga, se alimente, se nutre, camine y vaya. La iglesia es una institución divina, no es una institución humana, no es una cuestión creada por el hombre, sino por el mismo Dios, que a través del hombre se manifiesta, se mueve y camina, y allí aparecen traidores. Él mismo nos lo mostró desde un principio cuando escogió a varios hombres y entre esos uno lo traicionó, lo vendió.
Bien, los otros salieron acobardados, pusilánimes, resbaladizos, socarrones, pero supieron comprender al final quién era Cristo Jesús, qué fue lo que vino a hacer acá, y por eso se hicieron matar por él. Pero todo solamente a través de la efusión del Espíritu que les iluminó el caletre, las entendederas y su corazón. Se dieron cuenta que Jesucristo era el Señor. Pues lo mismo ahora, así como en aquel tiempo hubo un Judas, hoy hay cientos. Y tal vez nosotros hemos pasado y hemos ocupado ese papel, desafortunadamente protagónico, entre comillas, donde le hemos dado la espalda al Señor. El texto de Filipenses es el siguiente: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Es decir, hay que fijarse en el ejemplo de los santos. Pablo escribió esto, y cuando Pablo escribió esto, pues ¿a quién está haciendo referencia? Sean imitadores míos, es decir, mírenme a mí cómo yo me comporto con ustedes, porque así está entendiendo cómo se movía Cristo. Hermanos, fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Entonces, si ustedes, Pablo decía, si ustedes se fijan en mí, mire cómo yo me muevo, cómo hablo, qué hago, qué digo. Y sigan el ejemplo de aquellos que me siguen. Porque ellos están viendo y están haciendo y están diciendo algo que solamente lo podemos entender porque todo esto viene de Dios. Ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí, dice Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo sabía quién era Cristo Jesús, comprendió quién era Cristo Jesús, la realidad de Cristo Jesús en esa revelación y junto con lo que le contaron y compartieron los demás apóstoles. Y a través de su trabajo y su itinerario como escritor, como predicador, como misionero, pues estaba prácticamente llevando a comprender a la gente lo que era Cristo Jesús. Entonces, fíjense en el ejemplo de los santos. Hoy eso podemos mirarlo. Hay que mirar el ejemplo de los santos. ¿Qué hicieron los santos? ¿Qué hacen los santos? ¿Qué nos pueden enseñar los santos? Y miramos los santos recientes. Los santos más recientes son, por ejemplo, este jovencito que acabaron de beatificar, de 15 años. Este muchacho Carlos, se me fue el apellido. Bueno, este jovencito. Otros, como el padre Pío, 1960 y algo, del siglo pasado. Teresita de Lisieux, también del siglo pasado. Santa Teresa de Ávila, ese es ya del siglo XVI. Pero todos estos santos nos muestran un itinerario, todos estos santos nos muestran en qué eran fuertes, en qué se mantenían. Y una cosa sí lo podemos comprender, eran ser fieles al Señor. La misma realidad de Santa Teresa de Calcuta, en sus profundas crisis, pero una mujer que se mantuvo, fiel. La fidelidad. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que está prácticamente empecinada por sistema de acabar con la cruz de Cristo. Y de manera literal. Quiten la cruz. Están allá en España, están tratando de quitar una hermosa y grandísima cruz, el Valle de los Caídos, que llaman allá. ¿Por qué? En las escuelas quiten cruces, quítese la cruz que lleva usted en el pecho. No sé usted, no sé la bendición si va a jugar un partido X, si va a practicar algún deporte. ¿Por qué esa cuestión a la cruz? No me vengan con esas tonterías que es por el respeto a los demás. No, hermano, en un país netamente cristiano, católico, donde los musulmanes o los budistas son la minoría, ¿cuál irrespeto? Ellos van a tener que comprender. Es como si yo voy a la India o yo voy al Islam,
No van a dejar de practicar y hacer todas sus cosas y sus ritos religiosos. Estos musulmanes, por irrespetarme a mí, les valgo yo un soberano pepino. O cientos de miles de cristianos que estemos allá. A ellos les vale un pepino eso, ellos siguen en sus cosas. ¿Por qué nosotros sí tenemos que doblegarnos y agacharnos? ¿Por qué? Porque esto lo están llevando las personas que son enemigos de la cruz. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Por eso hasta en las predicaciones no se predica un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado, porque eso se nos metió en la iglesia. Por eso en la iglesia, en las predicaciones, no se habla de cargar la cruz y seguir a Cristo Jesús. No, hable de la amar, de la misericordia. No, es que nos jugaron el cerebro y por eso es importante leer la palabra del Señor, leerla y explicarla y proponer los ejemplos para caer en cuenta, oiga, si es cierto, vaya a los templos modernos, porque usted va a un templo antiguo, es decir, que tenga más de 90 años, usted va a encontrar al Cristo con los brazos abiertos, es decir, en cruz, todo llagado, todo lacerado, porque es un Cristo sufriente. Vaya usted a los templos modernos hoy, iglesias que no superan los 40 años, para que usted vea que tienen a Arnold Schwarzenegger ahí en resurrección, con unas manchitas por ahí, una cosilla que fue la cruz, ¿no? Así, y no está en posición de cruz, sino es resucitado. No quieren hablar de cruz, y eso la gente no se ha dado cuenta. Eso es lo que llama la cuestión de la estética, filosofía de la estética. Hay que estudiar historia de arte, historia de la iglesia, historia de iglesias comparadas. Hay que estudiar la estética, el arte religioso. Y usted va viendo las transformaciones y los porqués de esos cambios. No se predica un Cristo crucificado porque hay enemigos, no, de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Mire, lo está diciendo Pablo hace 2000 años. ¿Qué tal que lo dijera ahora? No, ahorita ese hombre le haya un soponcio y ni llorar podría porque moriría otra vez. La perdición los espera a todos aquellos que nos podemos apartar de la cruz de Cristo, nos trae la perdición porque Cristo es nuestra salvación. Su cruz, cargar cada uno con su cruz y seguirlo a Él implica la salvación. Comprender que a través del sufrimiento en la cruz y su sangre redentora derramada en la cruz es la que nos da la salvación. Y si no se atiende a eso, entonces, ¿qué pasa? La perdición nos puede esperar. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. Hoy la gente se gloría mucho, es decir, se siente orgulloso de lo que debería sentir vergüenza. Yo prefiero tal cosa. Yo ya he abortado ya 2 veces. ¿Qué pasa? ¿Tú todavía eres virgen? Ay, no. No, pero ¿cómo? Perdón, ¿en qué época vives? ¿Virgen? ¿Tienes 17 años y todavía eres virgen? ¿No has tenido novia? Azucena, no puedo creer. Con 15 años y no has tenido novia. Hoy es así. Cosas que nos deberían traer vergüenza, nos sentimos orgullosos. Y hasta hay desfiles del orgullo, no sé qué cosa, y orgullo sí sé cuándo. Y somos las pro-choice, mujeres católicas con derecho a decidir. ¿Y qué? A ver, ¿no vas a salir en contra de nuestros derechos? Esto es una cosa que uno lee esto y uno dice, pero es que Pablito definitivamente es un hombre de Dios. La perdición los espera, su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra, aquí no más. No piensan que ese tipo de situaciones les va a traer la muerte. No piensan que ese tipo de situaciones les va a dañar la moral. No piensan que ese tipo de situaciones les va a dañar la salvación, el alma, todo su ser. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Hay unos que tienen la patria aquí en la tierra, porque todo es para la tierra. Que el calentamiento global,
que los territorios, que hay que acabar con el smog, con la contaminación, y se inventaron esa cosa que todo el mundo dice, yo no sé por qué comieron ese cuento, que el calentamiento global y todas estas cuestiones de la contaminación del smog es en virtud del hombre. No, si usted no sabe, todas estas cuestiones de calentamiento global, cuando se empezaron a descubrir, han pasado a lo largo de millones y millones de años. Ahí no existían fábricas, no existían automóviles, no existían aparatos de combustible, nada de ese tipo de cosas. Y sin embargo había calentamiento global. Son cosas que se suscitan a lo largo, ¿no?, de los siglos, ¿no?, de millones de siglos, pero se suscitan. Y hoy estamos pasando así. No es precisamente porque el hombre lo haya pretendido o quiera eso, o es fruto de lo que el hombre ha hecho. En algo puede afectar, pero eso es una mentira, ¿no?, que nos están vendiendo y muy barata. Pero no es así. Ha existido a lo largo de este planeta Tierra, a lo largo de millones de años, calentamientos y enfriamientos. Hay que estudiar un poco de astronomía, consultar a los astrofísicos y físicos que conocen de estas cosas. Pero no, viene un político de la Organización de Naciones Unidas metiéndonos un cuento y todo el mundo se lo engulló. Y entonces ahora hay que no podemos viajar en carro, ni en avión, ni no sé, en barco en tal parte, no sé qué cosa. Y cogen jovencitas para que promuevan y no sé qué cosas y se vuelven unos íconos y nadie piensa las cosas. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Nuestra patria no está aquí, hermano, nuestra patria está en el más allá. Hay que buscar a Cristo Jesús. Obviamente que no hay que desatender las cosas que nos rodean, porque el Señor también nos dio esto para saberlo administrar. Se lo dio a Adán y a Eva y los puso como administradores. Pero una cosa es ser administrador y otra cosa es comportarse como dueño, que es muy distinto. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y la gente que dice que es puro cuento, curita, no sabe. Bueno, hágale entonces y mire cómo está su vida. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. ¿Ve? Nos está preparando por una situación distinta, un cuerpo glorioso. Y mientras tanto aquí se está planeando por no sé qué cosa económica, que la cuestión del clima, que la cuestión aquí de la cultura, que la cuestión aquí... No estamos pensando en el más allá. Todo aquí es una realidad de orden inmanente. Ese pensamiento es gnóstico, hermano. Ese pensamiento es laicista. Ese pensamiento es relativista. Ese pensamiento es secularista. Ese pensamiento es masón. Por eso, hermanos míos, dice Pablo, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así firmes en el Señor, amadísimos. Nos invita pues a mantener siempre firmeza, esperanza, fortaleza, porque esto está muy convulso. Y nos tenemos que mantener, nos tenemos que fortalecer, pero no dejarnos desviar, ¿no?, y olvidar la palabra del Señor. Hermano, por favor, les suplico, no dejen nunca de leer, escrutar, meditar, orar la Biblia, concretamente el Nuevo Testamento. Necesitamos fuerza, necesitamos vitalidad, necesitamos sabiduría. Y eso está en la palabra del Señor. Ahí emana toda la verdad que necesitamos saber en estos momentos donde no sabemos dónde está esa verdad. Y si usted tiene un poquitico de fe, jamás se le olvide que Jesucristo dijo que Él era la verdad, el camino y la vida. Pues sostengámonos en eso. Cuando uno atiende esa palabra, si Jesucristo es la verdad, pues ahí me voy a mantener, porque Él no miente. ¿Quién es el que miente? El malo, el maligno, Satanás, la serpiente,
el dragón, la antigua serpiente, el diablo, mentiroso y asesino desde siempre. Jesucristo es la verdad y es la verdad absoluta. No nos dejemos confundir por los enemigos de la cruz, que solamente piensan en el estómago y en las cosas de este mundo y que se sienten muy orgullosos de lo que les debería dar vergüenza. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la dama que aparece detrás de mí es la señora Isabel Celá. Esta dama es la ministra de Educación de España. ¿Por qué quiero hablar de esta señora? Porque manifestó algo que es como para ponerse las manos en la cabeza y sentarse a llorar. Esta respetada dama afirma que los hijos no son propiedad de los padres. ¿Por qué dice esto esta señora? Porque esta señora es una de las representantes de la ideología de género. El gobierno español está empantanado, sumido en estos lobbies gay, ideología de género, feminismo recalcitrante. Y esta dama, pues obviamente, que representa al gobierno español dentro de la educación, dentro del Ministerio de Educación, pues le va a quedar muy fácil y le quedó muy fácil decir que los padres, los hijos no son propiedad de los padres, dando lugar pues a que es el Estado el que es propietario de esos hijos para empezar a desarrollar todo lo que implica la realidad, la enseñanza sobre la moral y la sexualidad. Los niños son sujetos lábiles, débiles e inocentes que están cayendo de una manera estrepitosa en esta ideología de género, donde se les enseña a los niños que ellos son exactamente iguales, independientemente de su exterioridad física, independientemente de su fisiología, de su biología, de su parte cromosomática, independientemente de todos, se les enseña a los niños a decir que son iguales. Que esa parte exterior física no dice absolutamente nada, porque la sexualidad hombre y mujer, eso es simplemente un constructo social que se ha venido desarrollando y gestando a lo largo de la historia por cuestiones de condicionamiento, de educación, etcétera, etcétera, pero que tanto el niño como la niña no existe ningún tipo de diferencia, todos somos iguales y por lo tanto tú puedes escoger tu género, entre comillas, si quieres ser varón, si quieres ser mujer, si quieres ser homosexual, si quieres ser bisexual, si quieres ser transexual, si quieres ser transgender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta dama, Isabel Celá, pues obviamente no va a quedarse atrás porque representa al gobierno español dentro del ramo y el rango de la educación. El padre de familia, por lo tanto, queda despojado de los derechos como padre sobre los niños a nivel educacional, sobre la realidad moral, la moral y la realidad sexual. En la casa se le enseña al niño a decir buenos días, buenas noches, con mucho gusto, hágame el favor. Se les enseña a que no hablen con la boca llena cuando estén cenando, cuando estén comiendo. Se les enseña a respetar al anciano, se les enseña a respetar las instituciones, el ejército, la iglesia, la familia, etc. Se les enseñan valores, principios, honestidad, responsabilidad, caridad, etc. En la escuela el Estado tiene que garantizar una buena educación, ¿no? A nivel de conocimiento intelectual, la parte de valores morales, éticos, se aprenden en la casa. En la escuela no les van a decir, diga buenos días, no, eso se viene desde la casa. En la escuela lo que vienen es a reforzar esa parte que no dan en la casa, por ejemplo, geografía, historia, lectura, ortografía, caligrafía, computación, cibernética, deporte, música, arte, algún idioma. Eso es lo que se da en la escuela. ¿Por qué entonces este afán de inocular a estos pequeños con la ideología de género? Por eso estas leyes, cuando se dice que los padres que los hijos no son propiedad de los padres, entonces se le pregunta a esta respetada, entonces,
¿Quién es el propietario de los niños? ¿O quién puede orientar a los niños? ¿O quién? Los niños dependen de quién a nivel educacional. Cuando se dice que los padres no son propietarios de los niños, o más bien que los niños no son propiedad de los papás, ¿por qué lo está diciendo esta señora? Para abrir camino, ¿no? Limpiando trochas, ¿no? Para que quepa y se pueda deslizar de mejor forma alguna ley que va a soportar y va a ornar profundamente de ideología de género. Hoy, las legislaciones de los estados están siendo pagadas por este tipo de lobbies. Los lobbies gay, la ideología de género, el feminismo recalcitrante. Todos estos grupos, todos estos lobbies hacen profunda presión en los estados, en sus legislación, en sus gobiernos, en sus congresos, para que elaboren leyes que son totalmente injustas, inmorales y acientíficas. Y la ley entonces se convirtió en un Dios, porque si lo dice la ley, así se tiene que hacer. Si la ley lo dice, así se tiene que cumplir, porque la ley lo dice, independientemente que esa ley sea inmoral, porque no todo lo legal es moral. Nunca se le olvide tener eso en cuenta, ¿no? Todo lo legal no es moral. Todo lo legal no es moral. Hay muchas leyes que son inmorales, como esta, que se están implementando en los estados, en los gobiernos, en los congresos sobre la ideología de género. Entonces usted piense en lo siguiente: ¿por qué se insiste tanto en legalizar el aborto? ¿Por qué se insiste tanto en legalizar uniones entre personas del mismo sexo? ¿Por qué se insiste tanto en defender y proponer, defender y auspiciar todo esto de la ideología de género? ¿Por qué se pretende legislar a favor de un feminismo totalmente irracional de que pretenden y que llevan a efecto que se cumplan sus derechos estas mujeres feministas o feminazis o femen? ¿A dónde vamos a parar? Pero una cosa que usted sí debe tener en cuenta es qué posición debe tener un cristiano católico frente a estas realidades de orden moral y ético. Hay gente que piensa, bueno, eso es allá en España, eso aquí no nos toca y mi hijo está bien conmigo. Mucha gente piensa así. Mucha gente piensa, bueno, si son homosexuales, pues allá eso es allá en su cuarto, eso es allá en su habitación, su intimidad, ¿no? Y bueno, y si quiere abortar, pues eso es problema de la señora, es su cuerpo, ella sabrá qué hacer, ¿no? Y esas señoras que gritan y chillan por ahí con los pechos al aire, pues déjalas, que eso les va a pasar la locura, pero al fin y al cabo están trabajando por sus derechos como mujeres. Es la manera tan superficial que tiene hoy el católico de analizar las cosas, que no se dan cuenta del veneno tan pavoroso que lleva todo eso. Primero que todo, el aborto es no hijos, la homosexualidad es no hijos, ideología de género, no hijos, feminismo recalcitrante, no hijos, porque detestan al varón. Entonces, ¿por qué ese trabajo para disminuir la población? Bajo unas leyes y unos presupuestos acientíficos, de unos presupuestos irracionales, de unos presupuestos que van en contra de la naturaleza y de unos presupuestos que son totalmente antiéticos. El católico debe tener una posición muy centrada frente a estos aspectos, porque si no, usted no se va a dar cuenta, si es que no se ha dado cuenta, que van detrás de sus hijos, van por sus hijos, aborto por sus hijos, homosexualidad por sus hijos, ideología de género por sus hijos, feminismo recalcitrante por sus hijos, van a ir es por sus hijos, por los pequeños, van a entrar por sus hijos, es por esos inocentes, para que una sociedad que ahorita está siendo pues sostenida en una serie de una legalidad inmoral, pues los hijos ¿cómo van a crecer? ¿Qué es lo que se les está aportando a esos hijos? Por eso esta señora Isabel Celá dijo que los hijos no son propiedad de los padres. Es decir, padres, ustedes no vengan aquí a enseñar a nivel moral y sexual a sus hijos.
el Estado se encarga de eso. Qué fácil decir eso. Yo le pregunto a esta respetada dama si tiene hijos. Y si tiene hijos, me imagino que ya deben ser grandes, porque ella sé que es una señora ya un poco mayor. Se le pregunta a esta señora, ella cómo educó a sus hijos. ¿Se los dio a algún policía, a algún gobernante, a algún legislador para que se los educara? ¿No los educó ella? Y si los educó ella, entonces porque ella es propiedad de esos hijos. ¿Cómo ahorita quiere pretender cambiar las cosas? Tal vez ella no, pero está obligada, porque ella simplemente es una representante, una persona que está ejerciendo un cargo público, la ministra de Educación. Pasado mañana ya no va a estar, pero ¿qué dejó o qué está sembrando esta señora? Y usted como padre de familia, ¿qué está haciendo por sus hijos? ¿Qué está haciendo frente a estas legislaciones que ya están en nuestros países? No crea que eso es allá en Europa, ya están en nuestros países. Hay en Canadá, en Dinamarca, en Finlandia, en España, en Suecia, ya en muchos países ya existe toda esta ideología de género que va cabalgando cada día más y se va concentrando y se va infiltrando y se va quedando en las legislaciones de los estados. El católico debe tener una posición no muy centrada frente a esto y un accionar igualmente centrado porque van detrás de sus hijos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.